Bueno, abrimos una nueva entrevista cuando ya pasan 22 minutos de las 9 de la mañana. Aumentó 10% de la aprobación en educación media en UTU. Y para hablar de esto y de las diferentes carreras que se ofrecen, recibimos en esta mañana con mucho placer a Juan Pereira, director general de la Universidad del Trabajo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Siempre digo lo mismo, el placer de estar para poder difundir. Buen día. Todo lo que hacemos en nuestra institución, que la población lo conozca y sobre todo que se conozca nuestra oferta educativa en el momento de decidir, se sepan los más de 600 cursos que nosotros tenemos. Ya vamos a estar hablando acerca de este dato que es alentador en medio del contexto que estamos atravesando, pero me gustaría empezar en ese marco con la innovación que ha tenido la UTU, no solo de este periodo, sino que ya viene arrastrado hace algunas décadas, o por lo menos son mis cálculos, respecto a la oferta que se está brindando y el atractivo que resulta para muchos jóvenes de nuestro país. Bueno, sí, es una realidad, es una institución, tiene más de 140 años de historia, la cual ha hecho que se haya formado mucha gente del Uruguay productivo. También hubo creo que un cambio importante que fueron los bachilleratos tecnológicos, aproximadamente por 1990 y algo. Ese fue un gran cambio y creo que hubo un antes y un después. Y bueno, nosotros después que asumimos esta administración, tomando como base lo bueno que venía y tal vez cambiando algo que entendíamos que no era lo mejor, tratamos de buscar, de potenciar a la educación técnica que esté en un primer nivel, o sea que sea una educación técnica estratégica para nuestro país que prepare los recursos humanos que se necesitan. ¿Ha sido una salida para muchas personas que habían abandonado la educación formal en algún momento retornar en base a estos bachilleratos que muchas veces tienen salidas laborales, ¿no? A través de becas, con organizaciones e instituciones que se tiene, bueno, ciertos convenios? Sí, eso ha sido un logro importante en atraer personas que ya no estaban en el sistema educativo mediante cursos de capacitación, mediante aprobación rápida, por ejemplo, el ciclo básico, acreditación rápida de los bachilleratos. Eso ha permitido atraer más personas al sistema educativo. Con carreras terciarias, exacto. Ah, sí, y por ejemplo, han aprobado el bachillerato, un bachillerato que nosotros denominamos fitness, que en un año algo pueden certificar y después siguen las carreras terciarias. Y es muy importante el despegue que han tenido nuestros cursos terciarios, o sea que hemos pasado de 10 a 15.000 alumnos en poco tiempo, por decirlo así, y eso ha sido porque estos cursos terciarios son, digamos, dan lo que se quiere, o sea, rápidamente en un año, año y medio, fuerte preparación para el mercado laboral y salen en algunas áreas con sueldos muy buenos y hay cero desocupación en muchos de estos cursos terciarios. Justamente antes, hace muchos años, a veces se asociaba la UTU con, bueno, si no hay muchas ganas de estudiar, si se quiere hacer algo fácil, vamos a la UTU y aprendemos un oficio, pero eso se ha revertido de forma tal que además el porcentaje de aprobación de educación media ha subido un 10%, es uno de los temas por los cuales lo estamos invitando, e incluso supera ampliamente a lo que pasa en secundaria en muchos casos. Sí, no comparé ahora los últimos datos de secundaria, todavía no los he visto. Pero sí, nosotros lo que hemos potenciado es esa capacitación profesional y lo hemos hecho de una manera, digamos, abriendo a la UTU al sector productivo, porque nosotros estamos trabajando en cada uno de los sectores con ese sector productivo, tanto público, privado, tanto como la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información, como las empresas de movilidad eléctrica, como las empresas de turismo. Ayer firmamos, por ejemplo, y ya estamos trabajando con la Cámara de la Construcción para fuertemente desarrollar cursos de muy alto nivel en esa área de la construcción. O sea, en cada una de las áreas estamos trabajando con las necesidades del mercado uruguayo para capacitar donde haya más déficit, ¿no? Claro, y capacitar realmente lo que necesita, porque muchas veces los uruguayos invertíamos en capacitar, el chico salía, iba no había salida laboral. Al mercado, o iba al mercado laboral y lo tomaba, no, esto no es lo que necesito, entonces el empresario tenía que nuevamente invertir, o sea, había una doble inversión de los uruguayos y ahora no. De esta manera la persona sale capacitada para lo que realmente se exige. Eso Me es lo que quedo buscamos. pensando en lo que pasó, por ejemplo, en su momento con las plantas de celulosa, que tenían que quizá traer gente del exterior para hacer determinados trabajos y justamente lo quiero enganchar con lo que ha sido la penetración de la UTU en el interior, que era algo que también de repente había quedado un poco rezagado.
Bueno, sí, nosotros dentro de nuestro plan estratégico estaba el tema de la descentralización, o sea, jerarquizar a la institución, la descentralización, difusión de la oferta. Y la descentralización ha sido muy importante y ha sido una descentralización, vamos a decir, pensada estratégicamente. No hemos abierto grandes centros educativos porque a veces económica no podemos, pero hacemos convenios y de repente centros educativos chicos, pero cubre la necesidad de una población que de otra manera lo tenía. Acabamos de firmar con una fundación en Carlos Reiles la creación de una escuela agraria en un lugar que es chico, ¿verdad? Vamos a partir del año que viene, vamos a tener una escuela agraria con curso de bachillerato en el área de producción animal o vegetal, y así hemos en otros lugares, Aiguá, bueno... Ya vamos a hablar de todas las carreras que se vienen también. Pero respecto a estos datos que manejaba Vero, ¿a qué se le adjudica el aumento del 10% en la aprobación entre 2019 y 2022? Bueno, creo que principalmente se debe a un cambio en la atención de los chicos más carenciados, que generalmente a nivel de educación básica es lo que UTU atiende. En ese caso hemos implementado que mayor cantidad de educadores en los centros educativos en los que el índice de vulnerabilidad es peor, digamos. Hemos implementado tutorías, o sea, acompañamiento, hemos hecho efectivización de adscriptos y hemos aumentado la cantidad de adscriptos, o sea, todas esas figuras que acompañan a esos chicos que realmente lo necesitan y que muchas veces, porque la vida no les ha favorecido, no tiene una familia atrás, entonces la UTU de esa manera se las ha dado. También hubo un cambio importante en los sistemas de evaluación. Antes, el sistema de evaluación que yo tuve, y tal vez muchos los uruguayos tuvimos, era, bueno, un examen, ese día perdiste, mala suerte. Y usted imagine una población de repente, viene ese día sin comer, o ese día, perdone que lo diga, bueno, no se drogó, ese día tuvo un lío en su casa, salió dentro de un tiroteo, viene de un examen. ¿En qué condiciones viene esa persona a un examen? Entonces nosotros tenemos que preparar una evaluación para ese tipo de persona. ¿Y cómo fue esa evaluación? Continuada en el tiempo, evaluando todo lo que hizo, si no llega a sus competencias, permitirle presentar un proyecto tutelado con todas estas personas que están a su lado, ¿verdad? O sea, de esa manera le hacemos una evaluación amigable, pero sí se le evalúa que llega a las competencias. Las mismas competencias se le exigían en el examen, se las estamos exigiendo ahora, pero de otra manera. Es una evaluación más progresiva. Y es una evaluación más amigable, vamos a definirlo así para que se entienda, una evaluación tampoco es que de esa manera, no de golpe. Hago pasar a todo el mundo y no hago evaluaciones y si pierde el examen no pasa nada. Las competencias que se evalúan son las mismas que se evaluarían en el examen, lo que cambia es la forma. ¿Puede haber tenido que ver también algo en esta mejora en cuanto a la aprobación, ese propedéutico, esa actualización que se hace o equiparación de quienes vienen desde la escuela, que tengo entendido estaban encontrando a veces algunas falencias y que se empezó a equiparar para que como que todos empiecen del mismo punto? Bueno, yo creo que todo ha sumado, aparte nosotros habíamos hecho un estudio y veíamos que la mayor inversión que hacía el sistema educativo eran los centros educativos que estaban en las zonas menos vulnerables. Entonces nosotros hemos hecho un cambio, buscamos que la mayor inversión se haga en las zonas más vulnerables. Yo creo que todo eso ha sumado, ha sido multifactorial este logro, ¿verdad? Y aparte hay que ser realista, en medio de una pandemia, ¿quiénes fueron los más afectados? Esta población que UTU atiende a nivel de educación básica. Y bueno, logramos mantenerla, logramos en estos 2 años que su nivel educativo siguiera. Bueno, creo que la política social que implementó ANEP dio resultado y yo estoy conforme, no soy del conformismo, que es una cosa diferente, porque estamos partiendo de niveles bajos. No son buenos los niveles, sí, tenemos niveles bajos y mantuvimos, bueno, pero esta población no tenía conectividad, tenía varios problemas, fue la más afectada, tuvieron problemas salariales porque perdieron sus trabajos, bueno, y logramos mantenerlo. Creo que en este caso el gobierno... Motivo de celebración. Se ha notado un poquito. Pereira, ¿podemos hablar un poco más acerca de las carreras? ¿Cómo se ha ido innovando también en el tiempo? Ya vamos a tener un tiempo también para el bachillerato bilingüe en informática, pero ¿qué ofertas se piensan abrir? ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cuántas carreras? Usted mencionaba centenares. Y sí, tenemos más de 600 cursos y bueno, este año ya es realidad, por ejemplo, la parte de ciberseguridad,
que no pudimos cubrir la demanda porque no tenemos docentes, entonces estamos mandando a la Universidad de la República a hacer posgrado a nuestros docentes, tal vez viajen al extranjero o traigamos profesionales a prepararlo. Se anotaron más de 400 personas en ciberseguridad y creo que pudimos inscribir 70 y algo que ya están cursando. Eso porque no hay cantidad de docentes No suficientes. tenemos docentes suficientes, sobre todo para el tercer y cuarto semestre, o sea, tal vez primero y segundo, pero nosotros tenemos que pensar a largo plazo. Yo no puedo hacer un primer segundo semestre y después da. Entonces, esto nos da el tiempo para capacitarnos docentes y poder avanzar. Fíjese que hubieron más de 400 inscriptos para realizar esto. Después tenemos cursos nuevos en seguridad vial, en meteorología, que la UTU no estaba. Ahora estamos diseñando en la transformación curricular bachillerato. Va a haber un bachillerato en el área de la salud, viene más bien en la atención primaria, o sea, lo estamos diseñando, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con escuelas de enfermería, o sea, estamos innovando donde realmente se nos solicita, donde hay carencias y donde entiende que debemos estar, con todas nuestras dificultades, ¿verdad? Eso mismo le iba a preguntar, tecnológicamente, ¿la UTU está lo suficientemente preparada para afrontar las nuevas tecnologías y aplicarlas a los estudiantes? Bueno, en algunas áreas muy contadas, sí, por ejemplo, en movilidad eléctrica, acabamos de adquirir equipamiento que ya está en el puerto de 300, 400 mil dólares que vamos a quedar muy bien. Y en otras áreas es estos convenios que hacemos, la tecnología, los técnicos lo aporta la actividad privada. Por ejemplo, ahora con la Cámara de la Construcción, lo que estuvimos hablando, que toda la tecnología la van a brindar ellos en sus lugares o brindarán sus técnicos. O sea que de esta manera de asociación podemos decir que estamos bien. No muy bien, pero estamos bien. Y hay en sectores que sí, estamos de punta. ¿Cuántos centros UTU hay a nivel país? ¿Cuántos alumnos se tiene? ¿Se incrementó la matrícula en este 2023? Para tener un poco más de un panorama más amplio de lo que está pasando. Bueno, aproximadamente nosotros tenemos 100.000 alumnos. Lo que más o menos la matrícula se mantuvo, la única característica que se ha dado es que ha disminuido a nivel de educación básica, o sea, los que recién entran por un tema de natalidad. Todos sabemos que en el país ha disminuido eso. Y han aumentado sobre todo a nivel de educación terciaria, educación media superior, o sea que el tipo de alumno que hay a ese nivel mayor como que ha empezado a volcarse hacia la UTU, o sea que ha compensado ese crecimiento a niveles superiores, la disminución que hay a nivel de educación básica. Pero yo creo que en el futuro también a nivel de educación media superior todo el sistema educativo va a disminuir la cantidad de alumnos porque esto se va a seguir volcando. Creo que terciario va a seguir aumentando porque los cursos, estos cursos cortos de 1 año, y medio, 2 años, son muy requeridos, ¿verdad? Hay gente que prefiere antes de hacer una carrera universitaria hacer este tipo de cursos. Y hay muchos cursos que los hacemos en conjunto con la UDELAR justamente, y con la UTEC. Y en línea de lo que decía May, no dejar pasar este curso de informática bilingüe. Bueno, esto creo que es algo muy bueno. También estamos con el mismo problema, no lo hemos podido aumentar en el interior por falta docente, lo tenemos solo en Paysandú. Ahora estamos, porque claro, es difícil conseguir en el interior del país docentes que hablen el idioma y a su vez sean técnicos en lo que tiene que dar. Entonces también estuvimos pensando, bueno, hacer una inversión en este sentido, bueno, que haya 2 docentes. Hay en lugares donde hay interés que haya 2 docentes, que esté el docente de inglés al lado del docente de la asignatura. Y bueno, es una inversión importante que tenemos que hacer, pero entendemos que es necesario. Y así de esta manera vamos jerarquizando. Primero que es un curso de muy alto nivel. Se nos dio en un determinado departamento, teníamos condiciones para abrirlo y los alumnos, futuros alumnos, se animaron a inscribirse porque le tenían miedo al nivel que podía tener y no iban a querer aprobar. Entonces preferían seguir con el bachillerato anterior. O sea, aunque parezca mentira, pero creo que son muy buenos cursos y hay otros que también hay unas tecnicaturas en producción vegetal intensiva que no teníamos, hemos reformado otros cursos para abrirlos en 33, tenemos 3 o 4 tecnicaturas en 33 que no había, en la parte mecatrónica, en la parte de automatización, porque hay empresas que se instalaron y lo necesitan, o sea que estamos donde evidentemente nos están necesitando, no en todos, pero la mayor parte sí.
¿Empiezan las vacaciones ahora para el auto, el periodo de receso evaluativo? Sí, comienzan las vacaciones. ¿Cómo se desarrolló a nivel de auto? ¿Todo con normalidad? ¿Se analizó en algún momento cambios? Se analizaron los cambios, hay que ver que nosotros entendimos que durante la pandemia trabajamos muy bien, a nivel mundial hemos sido reconocidos y fundamentalmente en esos momentos seguíamos las indicaciones que nos enviaban desde el Ministerio de Salud Pública, que decía, bueno, y ahora más o menos se trabajó en la misma línea, viendo lo que las autoridades médicas indicaban, bueno, llevando a cabo eso. Nosotros somos educadores, no somos médicos, entonces, bueno, el país estaba con un grave problema y bueno, tenemos que solucionarlo. Y a toda esta mala suerte que hemos tenido, vamos a llamarle, de seca, de pandemia, todo lo demás, teníamos esto. Bueno, no podemos sumar un problema, tenemos que acompasar al país para sacar esto. ¿Sí hubo planteos de docentes, de familias en sí, padres, de repente, de situaciones complejas que estaban teniendo por infecciones respiratorias y demás, de alumnos que han constatado más certificaciones, más... Sí, hubo más certificaciones tanto a nivel de docente, funcionario y también a nivel de alumno. No hubo un gran problema como fue en la época del COVID, pero hubo algún tema, sí. Y bueno, nosotros tratamos de llevar adelante todo lo más posible, todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que si están con algún síntoma no vengan, usar tapabocas, o sea, todo lo que hemos recomendado. Y bueno, creo que ya vamos saliendo. En las últimas horas se dio a conocer una situación con el consejero Gavito del Codicen, justamente por este periodo de vacaciones de invierno, de julio. ¿Qué información se tiene a nivel o como director de UTU? Bueno, como director general, yo la información que tengo es la que ha salido en la prensa. Es un tema que no lo he tratado y no se ha tratado oficialmente, es lo que tengo. Aparte nosotros, en el caso de UTU, con el tema que tal vez ha generado esto, que fue las vacaciones, UTU ya había marcado unas fechas, eso se acordó, o sea que más que nada fue lo que se manejó, fue primario, o sea que estoy un poco ajeno a ese tema. ¿Está de licencia, Gavito? Sí, está de licencia, sí. Está de licencia, sí. Usted hablaba recién de la sequía. ¿Se está colaborando a nivel de UTU, a nivel del estudiantado, a nivel de docentes con la situación? Pienso, por ejemplo, en técnicos o en situaciones que se puedan estar dentro de todo el contexto malo, aprovechando también para trabajar en ese sentido, en innovación, por ejemplo. Bueno, se está trabajando a nivel de los cursos, ¿verdad? Se habla sobre todo en el sector agrario, que ha sido muy afectado, uno que del campo lo ha sufrido. Se ha trabajado, sí. No hubo cambios de planes, pero digo que a veces cuando se da una clase, se toma un problema X, bueno, en este momento se tomó el problema del agua y lo demás. Y después, bueno, lo que hemos colaborado en algún caso es de algún pozo o algo que pueda haber una escuela agraria, algún sector que lo necesitara, bueno, brindarla, como todo uruguayo, mire que todos los uruguayos somos solidarios. Solidarios, sí. A veces criticamos de más, pero somos solidarios. Pereira, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Dialogamos y cerramos por aquí la charla también con Juan Pereira, director general de UTU.